Y para hablar de esta cumbre de la OTAN que comienza mañana en Lituania y de sus implicaciones en la guerra de Rusia en Ucrania, me acompaña ahora Stephen Donoghue, experto en inteligencia, seguridad nacional y defensa desde Washington. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Empecemos por la noticia que se produjo este lunes en la antesala del inicio de la cumbre, la aprobación, la luz verde de Turquía para que Suecia se una a la OTAN. Sin esta aprobación del gobierno de Ankara, ¿hubiera sido posible esa adhesión? ¿Y qué cambia o qué recibe a cambio Turquía? Pues no sabemos los detalles del arreglo que hicieron, pero claramente la OTAN funciona bajo un arreglo donde todos tienen que unirse a una política o nadie puede pasar, la política no puede pasar. Por eso fue grata noticia que el señor Erdogan decidió levantar su objeción a que Suecia se uniera a la OTAN, algo que todos los otros países estaban de acuerdo. Y yo creo que algo tiene que ver con la política interna de Turquía, porque de esta manera, aunque él acaba de pasar por una elección, solo fue reelegido por poco, y esto le da la oportunidad de verse como un héroe, como un líder magnánimo que puede ayudar a toda Europa y a los otros países de la OTAN a que puedan funcionar como una unidad. Y eso para él internamente creo que le sirve. Además creo que también habrán hecho algunas compras militares en intercambio. Turquía produce mucho del armamento que se está usando en Ucrania y ella también quiere comprar armas que produce Suecia, así que seguramente también hay unos contratos militares detrás de todo esto. Otro de los temas principales de esta cumbre obviamente va a ser la adhesión de Ucrania a la OTAN. Ayer en entrevista exclusiva con CNN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Ucrania no está lista para adherirse a la alianza. ¿Lo está? ¿Es prematura su adhesión? Creo que hay otros países dentro de la OTAN que todavía no están listos para que se una, y por eso es más importante para el presidente Biden mantener la unidad de la OTAN durante este tiempo que Europa podría estar en guerra. Uno de los temas importantes como miembro de la OTAN es que si hay un ataque contra uno, es un ataque contra todos. Y siendo que Ucrania está en medio de una guerra, solo el hecho de unirse a la OTAN automáticamente abriría toda Europa, todos los miembros de la OTAN, como beligerantes en una guerra contra Rusia. En esa situación, muy difícilmente Putin no usa sus armas nucleares para tratar de defenderse, y eso es algo que todo el mundo quiere que se evite. Puedan darle un paso, una dirección a Ucrania, como lo han hecho en el pasado, lo que tienen que hacer para poder en algún momento unirse a la OTAN, y creo que todos piensan que eso es la dirección en la cual va a ir la OTAN, pero el momento no es propicio desde el punto de vista del presidente Biden que lo hagan ahora. Esto causaría una situación bastante grave en Europa al punto de que todos estarían en guerra, en una guerra que por el momento está solo limitada al espacio ucraniano y ruso. Es entendible que no se haga ahora, pero la posible adhesión de Ucrania a la OTAN se empezó a discutir en el año 2008. 15 años después, todavía no hay una resolución. Para muchos, quizá esta indecisión de los miembros de la OTAN fue lo que llevó a Putin a invadir Ucrania. Puede ser, pero lo que hemos visto en el último año y medio durante esa invasión es que lo que pensábamos sobre la capacidad rusa de entablar combate contra fuerzas europeas, contra fuerzas de la OTAN, no es lo que pensábamos. No han tenido la capacidad, su equipo no ha funcionado, su doctrina no ha funcionado, su liderazgo ha sido pésimo. Entonces, la incertidumbre que antes teníamos sobre qué sería el impacto de Rusia invadir a un país o entablar guerra contra la OTAN ya es muy distinta a lo que pensábamos hace 2 años. Una de las preguntas que se hacen muchos también es ¿qué va a hacer la OTAN sobre China? ¿Es el gigante asiático un adversario de la OTAN? A muchos les preocupa que lo sucedido en Ucrania se pueda repetir en Taiwán. Bien puede ser, pero yo creo que
China está viendo muy cuidadosamente cuál ha sido el impacto de una invasión a otro país sobre el invasor. Lo que le ha ocurrido a Rusia, el hecho de que el mundo se ha unido en contra de esta acción rusa, tiene que tener a los chinos pensando cuál sería un impacto similar contra ellos si invaden a Taiwán. Además, recordemos que mucho del equipo chino viene de orígenes rusos, viene de orígenes de la Unión Soviética. Así que ellos también tienen que estar pensando, ¿nos va a funcionar nuestro equipo militar como le funcionó a Rusia? Donde el campo de batalla está disperso con miles de vehículos de combate, de tanques, de tanquetas que no han funcionado. Así que yo creo que más bien China está pensando un poco más sobre cuál es el impacto de invadir a otro país con base a las lecciones aprendidas con lo que ha hecho Rusia y qué impacto le ha tenido a su propio país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Stephen Donoghue, experto en inteligencia, seguridad nacional y defensa desde Washington. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana María.